Bien, en esta ocasión vamos a hablar ahora sobre el mol. El mol es una unidad una unidad fundamental del Sistema Internacional de Unidades, el cual se refiere a la cantidad de sustancia o a la cantidad de materia. Nos sirve para cuantificar sustancias o materias. Quizá nosotros estemos muy acostumbrados a escuchar, por ejemplo, binas, ¿no? Que nos referimos a dos elementos, trío, 3 elementos, decena, 10 elementos, docena, 12 elementos, y quizá eso podría decirnos, pero pues si eso ya existe, para medir cantidad de materia. Bueno, a esta cantidad de sustancia o de materia a la que me estoy refiriendo es desde el ámbito pues de la química, o específicamente desde la estequiometría, que es una especialización de la química. El mol es este concepto, involucra esto que les estoy comentando, medir la cantidad de sustancia o de materia, y un científico llamado Avogadro estudió y dio a conocer una constante. Esa constante es 6.022 por 10 a la 23, que aquí desarrollado lo tenemos. Esto es notación científica y aquí ya está desarrollado, es decir, que tenemos, bueno, está medio complicado poder leer todo este número, pero en pocas palabras, este punto que está colocado aquí, nosotros lo recorremos 23 lugares, que es esto que hice aquí, y podríamos decir que equivale a esto. Una mol equivale a este 6022 con todos estos ceros a su derecha. Elementos. Pueden ser átomos, moléculas o iones. Estábamos hablando de materia y cuando al inicio de este curso de química decíamos que la materia podía, cuando decíamos materia nos podemos referir a átomos, moléculas, iones, partículas, etc., ¿no? Bueno, entonces el número de Avogadro lo que nos dice es que una mol va a contener 6.022 por 10 a la 23 átomos, moléculas o iones. Todo va a depender de qué estamos hablando, que al final de cuentas esto hace referencia a la materia. Por eso decíamos aquí que la mol o el mol es una cantidad de sustancia o cantidad de materia. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuando estamos hablando de átomos, moléculas y iones? Vamos a recordar lo siguiente. Aquí tenemos una ecuación química, una reacción química mejor dicho. Todavía no está balanceada, solamente quiero que identifiquemos algunos elementos importantes. Bien, aquí tenemos nitrógeno. Si nosotros vamos a nuestra tabla periódica, que es esta de acá, recordaremos que les he comentado en varias ocasiones que los elementos son todos estos que ustedes van a encontrar en la tabla periódica. Cualquier combinación de elementos, como por ejemplo aquí, que ya se une el nitrógeno y el hidrógeno, van a formar compuestos. Entonces, esto es un compuesto. Esto de acá es un elemento. Y esto de acá es un elemento, ¿sí? Y entonces, desde conceptos previos, habíamos dicho que los elementos están formados por átomos iguales. Entonces aquí, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, vamos a decir que es este color rojo de mis canicas, ¿sí? El nitrógeno está formado por dos átomos. Esta molécula, esto forma una molécula. Esta molécula de nitrógeno está formada por dos átomos de nitrógeno. Esta de hidrógeno está formada, esta molécula de hidrógeno está formada por átomos de hidrógeno. Vuelvo a repetir, aquí no está balanceado, pero si yo quiero decir a cuánto equivale una mol de nitrógeno en este estado, ¿sí? Podríamos pensar ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a átomos, moléculas o iones. Aquí, hablamos de un elemento, hablamos de átomos iguales, moléculas iguales de nitrógeno, así diatómicas, lo mismo que el hidrógeno. Pero si hablamos de compuestos, aquí vemos que la proporción o la relación que guardan cómo se forman estas moléculas
En el caso de los compuestos tienen elementos diferentes y átomos diferentes, pero moléculas iguales. Por ejemplo, vean, del nitrógeno, que habíamos dicho que era en color rojo, tenemos, en nitrógeno, que habíamos dicho que era color rojo, tenemos aquí una, y de hidrógeno 3. Si nosotros pudiésemos imaginar cómo están relacionados o cómo están conectados los enlaces del amoníaco, ¿sí? Pues tendríamos esto. Por cada nitrógeno le va a corresponder unirse 3 hidrógenos a este. Y así tiene sus moléculas. Entonces, cuando hablemos de compuestos, pensaría en una mol de amoníaco, estaríamos hablando de una mol de moléculas, ¿sí? Quizá aquí empiece a haber un poco de confusión, como si me está diciendo que aquí del nitrógeno pues tengo 2 átomos, ¿no? Del hidrógeno también tiene 2 átomos. Sí, bueno, aquí a lo que me refiero es a la estructura de la molécula. Ajá. Cuando yo me refiero a la cantidad de sustancia, ahora sí me meto con el concepto mol. Aquí nada más estoy representando con las canicas si estoy hablando de átomos o de moléculas. Compuestos, voy a hablar de moléculas. Elementos, voy a hablar de átomos. En cuanto a iones, ¿sí? En cuanto a iones, vamos a quitar esto de aquí. ¿Sí? Aquí está. Entonces, decíamos que para átomos. Ahora, yo sé que ya tiene aquí, este elemento tiene átomos iguales y sus moléculas van a ser de átomos iguales. Lo mismo que aquí, acá no. Mis átomos van a ser diferentes, unos de nitrógeno, otros de hidrógeno, pero las moléculas van a ser iguales. Si yo me quiero referir a la cantidad de sustancia, no a cuántos átomos ni moléculas, sino a la cantidad, por ejemplo, para alguna receta, en la tarea que ustedes estaban haciendo, que me decían que para hacer, por ejemplo, ¿qué era? Gel antibacterial, ocupaban de glicerina y esencia de no sé qué. Y yo les preguntaba que cuánto le habían puesto de cada uno. Y ustedes me decían, pues una cucharada de glicerina y media cucharada de esencia. Bueno, ya en química nosotros no hablamos de cucharadas o de tazas o de pizcas. Hablamos de moles. Entonces, por ejemplo, en el caso de una mol de átomos, ¿sí? Una mol de nitrógeno, en esta presentación, nitrógeno gaseoso, diatómico, ¿cuánta cantidad de sustancia o de materia va a tener? Pues va a tener 6.022 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno gaseoso. Sí, a eso nos referimos. Si ahora yo quiero hablar de moléculas, voy a decir entonces que una mol de amoníaco gaseoso va a contener 6.022 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? Porque son las que sí va a haber iguales moléculas de amoníaco. A eso nos referimos con cantidad de sustancia. Aquí nos referimos a la estructura que va a tener la molécula, ¿sí? A cómo se unen para formar las moléculas. Aquí me refiero a cantidad de sustancia. En cuanto a iones, bueno, los iones son átomos que pueden tener carga positiva o carga negativa, que se quedan con carga positiva y negativa. Cuando vimos números de oxidación, estuvimos checando que se compartían electrones y a veces sucede que pues los átomos se quedan con protones de más o se quedan con electrones de más. Entonces se quedan con una carga. Esos son los iones, que pueden ser cationes o aniones, que eso lo vamos a ver en otra clase. Aquí nada más es porque lo conozcan. Entonces, pensando en iones, por ejemplo, podríamos decir que una mol de ion hidrógeno, bueno, en este caso sería hidruro, si no mal recuerdo, equivale o tiene en cantidad de sustancia 6.022 por 10 a la 23 iones
del ion hidruro. A eso nos referimos con cantidad de sustancia, átomos, moléculas o iones. Ahora, como al final de cuentas todo esto es materia, y cuando decíamos o hablábamos o comentábamos acerca del concepto de materia, ¿sí? Que decíamos que es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene forma, pues entonces, como ocupa un lugar en el espacio y tiene forma, podríamos hablar de masa y de volumen. ¿Pero de qué tipo de masa y volumen? Molar. Es decir, que de esta mol yo puedo conocer, más bien de esta mol de nitrógeno gaseoso que tiene 6.022 por 10 a la 23, yo puedo conocer cuántos gramos masan una mol. O sea, es que decir peso está mal dicho, eso tiene que ver con la fuerza de gravedad. ¿Cuánto masa, cuánto tiene en gramos una mol de nitrógeno? Masa molar. ¿Cuánta masa tiene una mol de amoníaco? ¿Cuántos gramos? ¿Cuánto masa una mol de ion hidrógeno? ¿Cuántos gramos? En volumen. El volumen molar solamente voy a comprender o entender este concepto que lo voy a manejar cuando hablo de gases. ¿Sí? Cuando hablo de gases sí puedo decir esto. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso del ion, que no ni siquiera estoy poniendo el estado, bueno, aquí no cabría decir de volumen molar, pero aquí sí. ¿Cuánto volumen en litros equivale una mol de nitrógeno gaseoso? ¿Cuánto volumen ocupa una mol de amoníaco gaseoso en litros? Sí lo puedo saber y son conceptos que vamos a ver ahorita. Voy a dejar esto aquí, ¿sí? Para que se termine de comprender. ¿Verdad que sería muy complicado? Vamos a balancear esta ecuación química para que lo terminemos de comprender correctamente, ¿sí? Ya a estas alturas ustedes se saben y desarrollan muy bien cualquiera de los tres métodos de balanceo de ecuaciones. Entonces, pues aquí vamos a balancear porque pues esto aquí tenemos 2 átomos de nitrógeno para mi molécula, 2 átomos de hidrógeno para mi molécula y 3 átomos de hidrógeno y 1 de nitrógeno. Entonces, bueno, pues aquí nos hacen falta 2 de nitrógeno. Siempre empiezo por cualquier elemento que no sea hidrógeno ni oxígeno. Entonces aquí pues tengo 2 y aquí tengo 1. Podría poner 2 y 2 y ya sería 2 por 2. Ah, pero pues no me queda, ¿verdad? Porque aquí serían 4. 2. 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. Ok, entonces aquí voy a poner 3 para que ya esté completo. Ajá, 2 por 3, 6, 3 por 2, 6. Ya, perfecto. Ya está balanceado. Así es como se representa mi ecuación química. Así es como funcionan las cosas en la realidad. Sería muy complicado que yo dijera, ¿verdad? 6.022 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno gaseoso reaccionan con, ahora este 3 voy a multiplicar por este 6.022 y 3 por 6 sería 18. Entonces sería una mol de nitrógeno, bueno, 6.022 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno reaccionan con 1.8 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno gaseoso y producen 1.2 por 10 a la 24 moléculas de amoníaco gaseoso. Es muy complicado hacer eso. Aquí lo único que nos importaba saber del número de Avogadro era cuánto equivale a una mol. Pero en términos prácticos, en química, en estequiometría, pues vamos a hablar ya directamente de moles. Y entonces vamos a decir, una mol de nitrógeno gaseoso reacciona con 3 moles de hidrógeno gaseoso para producir 2 moles de amoníaco. Ajá. Ok, bueno. Ahora con esto, ¿qué es lo que voy a, qué vamos a dónde vamos a parar? Ahora sí que a dónde vamos a parar con esto. ¿Qué queremos saber? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dijimos que como estábamos hablando de materia, podíamos nosotros hablar de masa molar y volumen molar.
Volumen molar únicamente cuando estemos hablando de gases, y masa molar, pues sí, no importa si es gas, líquido o sólido, lo que está aquí reaccionando. Ajá. Ok, bueno, conceptos previos, a ver, algo bien importante, para dejar bien en claro qué es lo que estoy haciendo. Miren, si yo hablo aquí de un mol de nitrógeno y que hablo aquí por consecuencia de átomos de nitrógeno, yo no podría decir, ¿verdad?, que una mol de nitrógeno tiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco. No tiene lógica porque estoy hablando de nitrógeno. Siempre debo de fijarme en la congruencia de lo que estoy escribiendo, de lo que estoy poniendo. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Bueno, entonces, decíamos que masa molar. Aquí vamos a poner masa molar. La masa molar no es otra cosa más que cuántos gramos masa tiene una mol de alguna sustancia. Eso es lo que queremos saber. ¿Cuánto? ¿Sí? Ok. Entonces, aquí vamos a dejarlo. ¿Cómo voy a saber esto? ¿Cómo voy a calcular esto? Bueno, pues voy a ocupar mi tabla periódica. Voy a ir al elemento nitrógeno y voy a ver en su masa atómica cuánto masa. En este caso para el nitrógeno es 14.067. Y aquí quiero comentar algo en relación al redondeo, ¿sí? Nitrógeno es igual a 14.067. Vamos a ver el redondeo. El redondeo aplica, bueno, es mejor redondear que truncar. Truncar es agarrar y hacer esto. Y ya. Y le corté decimales. Quizá aquí son cantidades muy pequeñas. Pues no influye demasiado, pero lo ideal es redondear. Cuando ya hablemos, por ejemplo, de toneladas, pues ahí sí ya va a ser muy importante no estar truncando nada más, sino en verdad redondear. ¿Cómo se redondea o qué sucede aquí? Cuando tenemos que el último decimal, el número decimal es 5, entonces, o 6, 7, 8, va a redondearse o va a aumentar una unidad el número que esté a su izquierda. Entonces, en el caso de acá, como es 7, es mayor que 5, el número que está aquí al lado, o sea, este 6, va a aumentar una unidad y quedaría en 14.07, ¿sí? Ahora, si quiero seguir redondeando para disminuir la cantidad de decimales, este 7, como es mayor que 5, va a hacer que aumente una unidad el que le precede. Entonces sería 14.1, ¿sí? Y bueno, como aquí es 0.1, bueno, o 1, y pues no ayuda en nada para que se redondee el que está aquí al lado, entonces lo dejaríamos en 14. Esa es la explicación del redondeo. Entonces, sabemos que en cuanto al nitrógeno, ¿sí?, una mol, bueno, no una mol, sino que masa 14 gramos. Pero aquí yo tengo, me voy a poner aquí, yo aquí tengo N2, ¿sí? Entonces, ¿qué elementos están presentes? Nitrógeno. ¿Cuántos átomos para la molécula? 2. ¿Cuánto dijimos que masaba? 14 gramos. Ok, 14 gramos. Por lo tanto, ¿sí? 2 por 14 va a ser 28 gramos. Una mol, ¿sí?, una mol de nitrógeno gaseoso masa 28 gramos. O sea que, independientemente de que una mol de nitrógeno gaseoso tenga 6.022 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno, eso, en términos de masa, va a corresponder a 28 gramos. Entonces, aquí estaríamos hablando, ¿sí?, estaríamos hablando de una masa molar
¿De quién? De un elemento. Esa es la masa molar de ese elemento. Vamos a hacerlo para el hidrógeno. Yo voy a mi tabla periódica y yo sé que su masa atómica del hidrógeno es 1.001. Bueno, obviamente pues por redondeo esto se va a quedar en 1 gramo. ¿Sí? No hay gran detalle ahí. Entonces, si yo tengo aquí, ¿verdad? Hidrógeno en esta presentación la voy a escribir de esta manera. H2. ¿Sale? Hay hidrógeno. ¿Cuántos átomos tiene esta molécula? 2 átomos. ¿Cuánto masa? 1 gramo. 2 por 1, 2 gramos. Entonces, aquí lo voy a poner también porque no está, ¿verdad? Una mol. Ay. Una mol de hidrógeno gaseoso, masa 2 gramos. 2 gramos. Por último, vamos con este de acá. Este, NH3, ¿sí? NH3, que es amoníaco. Como elementos están el nitrógeno y el hidrógeno. ¿Cuántos átomos de cada uno para la molécula? 1 nitrógeno, 3 hidrógenos. ¿Cuánto masaba o cuál era el número másico del nitrógeno? 14 gramos. 14 gramos. Y del hidrógeno, 2 gramos. No es cierto. 1 gramo. Solito el hidrógeno, 1 gramo. Y hacemos la multiplicación. 1 por 14, 14 gramos. 3 por 1, 3 gramos. Hacemos la suma. 14 más 13, más 3, perdón, 17 gramos. Por lo tanto, una mol de amoníaco en estado gaseoso en esta presentación, masa 17 gramos. Y aquí, vuelvo a repetir, estamos hablando o nos estamos refiriendo, ¿sí? Aquí con masa molar, ¿de quién? No es un elemento, es un compuesto, ¿sí? Y aquí tenemos una masa molar, del elemento. Eso es lo que tengo ahí. Digo, ustedes aquí podrán ver que hago garabatos, pero pues de aquí lo estoy sacando. Ustedes también agarren su tabla periódica, agarren su libreta y vayan haciendo los cálculos para que comprendan de qué estamos hablando. Bueno, esto es a cuánto equivale una mol. Ese es el concepto de masa molar. ¿Cuántos gramos masa tiene una mol de alguna sustancia? Ya sea de un elemento o de un compuesto. Ok. Bueno, ahora, sucede, ¿verdad? Que aquí para mi ecuación química, yo tengo que una mol de nitrógeno gaseoso reacciona con 3 moles de hidrógeno gaseoso y 2 moles de amoníaco. No todos son de una mol, una mol, una mol. ¿Qué puedo hacer? ¿O qué voy a hacer para sacar estos valores? Miren, muy sencillo. Aquí sí corresponde, aquí sí es una mol de nitrógeno gaseoso, por lo tanto aquí vamos a hablar de 28 gramos. Recordemos que esto es masa molar, ¿sí? Ok. Aquí no son una mol de hidrógeno gaseoso, sino son 3 moles, para lo cual, pues bueno, entonces yo voy a, aquí yo voy a borrar, voy a hacer mi siguiente conversión. Si yo tengo que una mol de hidrógeno gaseoso, vamos a escribirlo bien, una mol de hidrógeno gaseoso masa 2 gramos, y aquí dice que voy a ocupar 3 moles, pues voy a colocar aquí 3 moles de hidrógeno gaseoso. ¿A cuántos gramos equivale? Pongo mi X porque pues es mi incógnita. Y voy a hacer mi regla de 3, ¿sí?
La regla de 3 consiste en multiplicar los extremos, que sí conozco, y dividir entre este de acá. Entonces quedaría de la siguiente manera. X es igual a 3 mol de hidrógeno que multiplica 2 gramos y se divide entre 1 mol de hidrógeno. ¿Sí? Ahora voy a hacer un análisis de unidades. Este mol de hidrógeno con este mol de hidrógeno se van. Hay uno arriba, uno abajo. Y ya nada más me quedo con las operaciones. 3 por 2 gramos. 3 por 2 gramos entre 1. 3 por 2, 6. 6 gramos entre 1, 6. Por lo tanto, ¿sí? 3 moles de hidrógeno gaseoso equivale a 6 gramos. Vamos a poner este color. 6 gramos, ¿sí? Y aquí no hay que perder de vista que nos estamos refiriendo a este, ¿sí? A esto. Ok. Bien. Ahora, vean, observen qué fue lo que hice. Hagan ustedes para que identifiquen bien. Aquí está un poquito chiquito por la cuestión de que aquí ya ocupé mucho, entonces espero que se alcance a ver. Vamos a checar con este de acá. Vamos a ver. El amoníaco. Yo sé que una mol, porque si ya lo calculé, de amoníaco gaseoso, bueno, independientemente si es gaseoso o no, amoníaco, masa 17 gramos. Pero para mi ecuación química no ocupo una mol, ocupo 2 moles. Entonces vamos a poner 2 mol de amoníaco gaseoso, ¿a cuántos gramos equivale? Y voy a hacer nuevamente mi regla de 3, ¿sí? Multiplicar extremos que sí conozco y dividir entre el número que está solito. Entonces voy a poner X es igual a 2 mol de amoníaco que multiplica 17 gramos y divide a 1 mol de amoníaco. Voy a identificar aquellos que están repitiéndose, o en este caso pues, aquí arriba y abajo los elimino, y ya nada más quedaría hacer la operación de 2 por 17 entre 1, y aquí dejamos gramos porque son 2 gramos. 2 por 17 son 7 por 2, 14 más 20, 34 entre 1, 34. Si no, 2 por 7, 14, 2 por 1, 20, 34 gramos. Ok, entonces 2 moles de amoníaco gaseoso masan 34 gramos. Ok, eso es. En términos de masa, a esto equivale la masa molar de cada uno de los elementos que participan, y también de este compuesto, que participan en la reacción. Aquí me voy a adelantar un poquito, con comentarles que pues esta es la base de la estequiometría. Antonio Lavoisier, que se considera el padre de la química, en su aporte al estudiar las proporciones, bueno, no fue el único, ya antes había estado Dalton, Proust y demás, pero fue gracias a que este señor se involucró en este estudio muy particular de la química, pues él dijo o estableció la ley de la conservación de la masa, y bueno, después ya sería de la energía, de la masa, donde decía que la materia, átomos, moléculas, iones, que podemos medir su masa, no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Cómo? Pues estuvo estudiando ecuaciones químicas, ahora sí que estuvo midiendo cuánto le ponía de cada cosa, y al final medía cuánto obtenía de cada cosa. Entonces, pensando en que él hizo la reacción, esta reacción llevó a cabo esta reacción química de la síntesis del amoníaco, porque esta es una reacción de síntesis, y ahorita ustedes a estas alturas ya saben distinguir entre una reacción de síntesis, una reacción de descomposición simple o doble, o una
reacción de, se me fue la otra, ahorita lo recordaré. No, combinación, si no mal recuerdo. Lo estudió y entonces puso 28 gramos de nitrógeno gaseoso más 6 gramos de hidrógeno gaseoso y al final obtuvo 34 gramos de amoníaco. Y bueno, al final de cuentas, ¿cómo comprobamos esto? Pues sumen 28 más 6, 34 gramos. Y acá 34 gramos. Eso es lo que dice la ley de la conservación de la masa. Por último, vamos a ver lo que tiene relación con el volumen molar. El volumen molar, ¿sí?, se refiere a lo siguiente. Ya lo borré. Vamos a arreglarlo. ¿Sí? Estábamos hablando de masa con gramos y ahora vamos a trabajar volumen. El volumen. Entonces teníamos aquí esto y teníamos aquí esto. Teníamos aquí esto y aquí solito. Nada más. Ya. Ok. Entonces aquí teníamos esto en cuanto a masa molar. Ahora vamos a trabajar, ¿sí?, con volumen molar. Dijimos que si es materia podemos conocer su masa y su volumen. Ok, en cuanto al volumen molar, pues bueno, también expertos estuvieron estudiando a los gases y aquí solamente, aquí ponerle, solo aplica con gases. No me quieran poner o hacer esta consideración con sólidos o con líquidos, solamente con gases, ¿sí? Entonces, estudiaron, ¿sí?, a los gases que en condiciones de temperatura y presión normal, que es presión igual a una atmósfera y temperatura igual a 0 grados centígrados o también a 273 grados Kelvin, bueno, punto 15, pero ya lo dejamos así, el volumen de cualquier gas, era de 22.4 litros. ¿Sí? Eso es lo que estudiaron. Estudiaron gases diferentes en un laboratorio donde la presión la ajustaron a una atmósfera y la temperatura a 0 grados centígrados. Por lo regular, ¿sí?, los gases se llegan a almacenar en esferas, pero ahorita vamos a poner otro recipiente aquí para hacerlo ilustrativo, ¿sí? Vamos a suponer que este es mi recipiente, ¿sí? Todos estos son gases, recuerden. Ok. Entonces, ¿sí?, si nosotros, recuerden que estamos trabajando aquí con moles. Por ejemplo, en el caso del nitrógeno. El nitrógeno gaseoso está a una presión de una atmósfera y temperatura de 0 grados Kelvin. Una mol, ¿a cuántos litros equivale? Pues serían 22.4 litros. ¿De qué? De nitrógeno gaseoso. Eso es lo que hay aquí, en este recipiente. ¿Sí? Ok. Bueno, esa es la consideración. Resulta que aquí con el hidrógeno no tengo una mol. Estoy trabajando con 3 moles. Bueno, pues entonces hago mi reglita de 3 que ya conozco. Si una mol de cualquier gas a estas condiciones, en este caso de hidrógeno gaseoso, ¿sí?, tiene o es siempre 22.4 litros, ¿a cuánto volumen va a corresponder 3 moles? Pues 3 moles de hidrógeno gaseoso, regla de 3, que ya conocemos, ¿sí? Este por este entre este. 3 por 22.4 entre 1. 3 por 22.4 es lo que sigue. 3 por 4 son 12, llevamos una. 3 por 22, 66 y una 67.2
litros. O sea que aquí hay 67.2 litros de hidrógeno gaseoso. Así es como se va a combinar en volumen esta reacción química. Bajo este precepto, cualquier gas a una atmósfera y temperatura de 0 grados centígrados va a tener un volumen de 22.4 litros. Vamos con la última parte, el de acá, el del amoníaco. Una mol, ya sabemos que una mol de cualquier gas, en este caso amoníaco, en condiciones de presión de una atmósfera y 0 grados centígrados, va a tener un volumen de 22.4 litros. Aquí, para mi ecuación química, mi reacción química, estoy ocupando 2 moles. Digo estoy ocupando porque pues esa es la relación que tienen. Entonces, ¿a cuánto equivale? Vamos a hacer esto, multiplicar extremos por extremos entre este de acá. Y hacemos X es igual a 2 mol de amoníaco que multiplica a 22.4 litros y divide 1 mol de amoníaco. Voy a quitar aquellas unidades que me estorban, que es esto, y quedaría de la siguiente manera. X es igual a 2 por 22.4 litros. Bueno, aquí no le voy a poner aquí paréntesis, entre 1, ¿sí? 2 por 22.4 son 2 por 4 por punto 4 es 8. 2 por 22, 44.8 entre 1 es igual a 44.8 litros. Ok, entonces eso significa que aquí hay 44.8 litros de amoníaco en estado gaseoso. Y esta es la proporción en volumen, ¿sí?, con la que reaccionan estas sustancias. Ahora, ustedes me van a decir, hace ratito usted sumó los gramos de los reactivos, comparó con los gramos de los productos. Y pues salió lo mismo, que eran 36, ¿no? Bueno, si yo sumo 22.4 y 67.2, por lógica, esto me va a dar 2 y 6, 2 y 4, 6, 7 y 2, 9, y 2 y 6, 8, 89 litros, ¿sale? Aquí voy a necesitar un recipiente de 89.6 litros. Y al final voy a obtener 44.8 litros. Pero usted dijo que lo que entra en gramos es igual a lo que sale. En teoría debería ser lo mismo en volumen. Sí y no. Estamos hablando aquí de los gases. Y los gases en química tienen un estudio especializado. Bueno, no recuerdo si lo vamos a ver en este curso o no, pero quizás sí más adelante vamos a ver el estudio de los gases nobles y su comportamiento. Es todo lo relacionado con vapores y gases, porque no es lo mismo vapor que gas, tiene un tratamiento especial. Entonces, aquí en volumen, ¿sí?, solamente en volumen molar, lo que debe quedar en nuestro conocimiento, o para nuestro conocimiento, es que un gas a esta presión y a esta temperatura va a ocupar este espacio, ¿sí? ¿Qué otras cosas suceden a nivel intermolecular o interatómico? Bueno, eso ya es otra historia, pero por lo mismo, cuando estamos estudiando geometría de las ecuaciones químicas, más que trabajar con volúmenes, trabajamos con gramos, con la masa molar. Y hasta aquí pues sería esta pequeña introducción acerca de estos temas.